Hola chicos, ¿cómo están? Soy Carolina, nuevamente en este espacio de entrevistas maravilloso. Y hoy día tenemos un invitado muy especial que próximamente va a estrenar en Chile una película que yo por lo menos le tengo demasiadas ganas. Este año el cine chileno ha estado en bomba y eso es algo muy maravilloso. Tenemos aquí a Nicolás Zárate. Un aplauso, chiquillos. Nicolás Zárate tiene una trayectoria súper potente. La primera película con la que me gustaría como referenciarlo es El Tila, Fragmentos de un psicópata, por la cual ganaste un premio a Mejor Actuación en Sanfic en el 2015. Sí, hace tiempo. Sí, fue hace más de 10 años y creo que, bueno, yo vi esa película, es súper potente tu actuación y me encanta. Y hoy día, y también ha participado en El Lugar de la Otra, dirigida por Maite Alberdi, y Penal Cordillera de Felipe Carmona, que Penal Cordillera como que yo vivía enojada en esa película. Él es protagonista en Hangar Rojo, como ya les dije, película que se estrena este año en Chile, pero que ha tenido un paso por festivales de cine bastante fructífero. Él hace del personaje de Jorge Silva, que se debate entre el deber y la conciencia cuando en su escuela de aviación se transforma en un centro de detención. Esa es como la sinopsis de la película. No hay que decir más porque tienen que ir al cine a verla cuando estrene. El director es Juan Pablo Sayató y se compone de un elenco donde, entre otros, está Boris Quercia, Marcial Tagle, Camila Estuardo, entre otros. Y está inspirada en hechos reales y basada en un libro que se llama Disparen a la bandada, de Fernando Villagrán. Eso es como el resumen de todo, como un poco más estructurado. Y yo quiero partir preguntando, ¿cuál es cómo se siente tener esta trayectoria de muchos personajes muy distintos y llegar a este personaje que es Jorge Silva en Hangar Rojo? Yo creo que cuando uno llega, por ejemplo, lo que dices tú, uno llega a un personaje o te toca representar... que te encuentra a ti. Claro, cualquiera sea la manera de llegar, uno ya llega con un bagaje. En ese sentido creo que... Tiene una larga trayectoria igual. Claro. Cine y teatro. Sí, pues yo hago mucho teatro, hago mucho cine también. Me ha tocado hacer, por suerte, muchos personajes distintos, de distintas clases sociales, de distintos contextos. Y yo creo que eso va sumando a la experiencia artística, a la experiencia actoral, a la experiencia humana, de ir conociendo distintas personas. Me gusta llamarlas personas más que personajes. A mí me ha tocado también hacer muchas en películas personas que existieron, como el caso del Tila, o en este caso el caso del capitán Jorge Silva. Y uno va sumando. En el fondo yo creo que lo que hablas tú de la trayectoria o de mantenerse activo todo el tiempo, para mí es súper importante como actor, digo, porque estas son profesiones que son, en el fondo son disciplinas, claro, que son evolutivas, ¿cachai? Que si uno deja de hacer, deja de trabajar, es igual que una disciplina de física, se vuelve involutivo. O sea, uno va evolucionando y si uno para, no es que uno se quede ahí mismo, sino que uno empieza, esa es mi teoría, yo creo que uno empieza como a involucionar en la manera de reaccionar, qué sé yo, en la manera de llevarse. Por eso, de trabajar, de actuar. Por eso para mí es tan importante mantenerme bien activo todo el tiempo, no solo a nivel actoral, no solo a nivel físico, sino que también a nivel intelectual, mantenerme leyendo, mantenerme estudiando, mantenerme escuchando música. Creo que eso son todo es parte de mi profesión, ¿cachai? Como más allá de actuar.
Maravilloso. Sí. Entonces, no, cuando llego a este rol, claro, vengo con un bagaje, me había tocado hacer muchas obras, ponte tú, de dictadura, de época de dictadura, me había tocado hacer una película también con Silvio Cayosi, hicimos una película que se llama Y de pronto al amanecer, muy hermosa, Sí. que yo ahí representaba también un militar, pero era un militar también en dictadura, el 73, y un militar bien violento, bien psicópata, era un poco la contraparte de Jorge Silva. Pero sin duda ya venía con un bagaje aprendido, ¿cachai? Claro, ya sabías qué teclas tocar. Más que teclas tocar, tenía avanzado mucho en el estudio de la época, en el estudio de la milicia. Obviamente uno siempre lo tiene que volver a reestudiar, ¿cachai? Pero eso te permite el tener como un bagaje, ya sea, por ejemplo, en este caso, en la época de la dictadura o los personajes. Eso te permite profundizar, yo creo, más en la parte humana, que es lo que me interesa a mí en general de los roles que me toca asumir, ¿cachai? Como la parte donde yo me conecto con ese rol, donde puedo generar algo que vaya un poco más allá, ¿cachai? Más de lo tangible, ¿cachai? Claro. Entiendo. Del estudio práctico, puedo decir, ya tengo que estudiar cómo es la milicia, y eso ya lo he estudiado un poco, también lo volví a estudiar, pero no sé si es lo más importante cuando yo me enfoco en el rol, ¿cachai? Me enfoco en otras cosas, las partes más filosóficas, partes más intelectuales, más emocionales, ¿cachai? Distinto representar un personaje que encarnarlo, de todas formas. Claro, esas son... entretenido eso porque son distintas... distintos conceptos que hablan de la misma cosa, ¿cachai? Claro, sí. Hay gente que le llama representar, hay gente que le llama la mímesis, hay gente que le llama encarnar, hay gente que le llama habitar un cuerpo, o afectarse. Hay gente que es ser esa persona. Claro, son distintas conceptos, palabras que son bellas, y yo agarro alguna. A mí me gusta como la concepción del presente, de estar ahí, de ser esa persona. Y ponerme a mí como en ese sentido como medio para que eso ocurra, ¿cachai? Claro. Yo creo que los actores igual en ese sentido y las actrices somos medios de circulación de... Acá me puedo poner un poco metafísico quizás, sí, que me da horror. Eso nos gusta aquí en este programa. Sí, pero hay algo de eso. A mí me ha costado mucho asumir esto, yo creo, porque siempre he sido muy racional. Pero creo que en el arte, en la actuación, en el cine, en el teatro, creo que a mí me pasa que encuentro ese espacio un poco más metafísico, un poco más profundo, ¿cachai? Más espiritual. Me gusta conectar con ciertas cosas en las que no tengo todo el control, ¿cachai? Cuando era más chico me gustaba mucho tener el control de lo que hacía, y creo que eso en la actuación a veces se ve, ¿cachai? Un ojo experimentado puede lograr ver, sobre todo en teatro, digo, bueno, en cine también mucho, ver esa forma, ¿cachai? Cuando uno ve la técnica, y me gusta en ese sentido como actor, digo, como desaparecer un poco en esa técnica, ¿cachai? Y siento que ya siempre se ha hecho la distinción entre el teatro y el cine y todo. Personalmente creo que el teatro es como un poco más visceral, como estar ahí, y los actores están ahí. Se siente un poco más como... No me quiero poner como de las energías, pero... Ya no vamos a poner todo metafísico. Claro, no vamos a poner todo metafísico. Todo se volvió hippie de repente. Claro, pero como que se siente esa energía. En el cine pasa un poco por la mediación de la pantalla también, que quizá no hay esa conexión. A veces la gente no conecta con las películas nomás. Pero me parece muy interesante... no muchos actores son de teatro, simplemente se dedican al audiovisual, y a veces no todos los actores se dedican al cine, por a veces motivos. ¿Cómo es, no lo digamos mezclar, pero sí como transitar de un formato a otro? A mí me encanta, pero sobre todo porque creo que en lo que hablabas tú dice relación con la experiencia del que ve y del que actúa, evidentemente. Pero la experiencia del teatro es viva, ¿cachai? Uno tiene a los actores ahí, uno está con el público presente, hay una experiencia que se genera entre el que hace y el que ve,
al mismo tiempo. En las películas es solo el que ve la experiencia. No, uno no tiene la experiencia es en el que observa. Claro. Hay todo un rollo como de la imagen tiempo también. Exacto. De todo por ejemplo, el tiempo también es modificable y movible, encuentro en el teatro. Eso es súper interesante. Como que uno desaparece también en el tiempo y en el espacio. Claro. Y eso es muy, muy bonito del teatro, que puede cambiar los tiempos también. La ficción en general, ¿cachai? Sí. Pero con respecto a lo que decías tú de las energías y eso es desde la perspectiva de la experiencia. Claro. De quien observa o quien hace. Pero en términos de actuación, en términos como puros de actuación, desde mi punto de vista, esto ya es personal, no veo la diferencia entre un espacio y otro. Ah, mira. ¿Cachai? Como que no... Porque aquí viene un tema bien importante, porque siempre se confunde el estilo con el formato. Claro. Entonces ahora pasa mucho que hay como muchas escuelas de actuación frente a cámara, que me parece increíble. O sea, yo encuentro que hay que aprender el formato. Y eso es muy interesante, aprender el formato, la cámara, el plano, ¿cachai? Lo que hace un técnico en el espacio del set, ¿cachai? Claro. El sonido, todo. Uno tiene que aprender todas esas cosas, aprender cuál es el plano. Ya me veo aquí, el primer plano. La luz. Sé que si miro hasta acá, esto va a narrar algo. La luz, ¿cachai? Todo eso es súper importante de entender. Pero eso es un formato, no es un estilo. Claro. Y creo que a veces se confunde el estilo con el formato. Entonces la gente de repente empieza a actuar de una manera formal, ¿cachai? Como es que el estilo de cine es sin hacer nada. Y hay muchos directores distintos, ¿cachai? O sea, Kaurismäki, ponte tú, trabaja mucho con como con la cara muy neutra, con la expresión, nada, ¿cachai? Oye, murió tu mamá. Ah, bueno, ¿cachai? Eso es muy Kaurismäki. Y eso no quiere decir que todo el cine sea así. Si uno ve las películas de Scorsese es completamente distinto, sí, la película de Bergman es completamente distinto. Entonces, creo que no hay que confundir el estilo con el formato. Entonces, una cosa es el estilo, y el estilo cambia ya sea en el cine, ya sea en el teatro. En el teatro tenemos distintos estilos, hay realismo, hay cosas más expresionistas, ¿cachai? Entonces, la esencia de la actuación, creo, y esta es mi forma de verlo, es una. O sea, en el teatro la actuación dice relación con algo que está fuera de mí, ¿cachai? Con un otro. Entiendo. En una relación con algo ya, no solo con una otra persona, con la luz, con la cámara, con qué sé yo, si hago un monólogo solo, igual quizás está el espectador, o está la persona en la cámara, o algo está acá afuera, o está el celular, o hay algo que está fuera de mí, ¿cachai? Y es algo que ocurre en el presente. Y esa visión del teatro, o no del teatro, perdón, de la actuación, para mí es transversal al cine o al audiovisual o a lo que sea, o al teatro. Es transversal al formato. Qué interesante. ¿Cachai? Lo que me estás contando. Sí, porque uno ve harto teoría proveniente de directores. Hitchcock hacía teoría, Raúl Ruiz hacía teoría también, y habla mucho de su forma de ver el cine como desde la perspectiva del director, pero es muy interesante ver la perspectiva del cine y la actuación en general desde la perspectiva de un actor claro, que se dedica al cine y al teatro. No sé si ha hecho otro tipo de audiovisuales además de por ejemplo, performance. Sí. Porque también es como distinta la performance artística. Claro, es distinto. He hecho performance más en teatro, ¿cachai? Claro. He trabajado con eso, como ponerme a mí en escena, y he hecho muchas obras que son performáticas, ¿cachai? Que son claro, más contemporáneas, como esto es el post-teatro y la post-teatralidad. He hecho muchas de esas obras. Pero, claro, con el cine... Con la imagen, cuando uno también se pone ahí, ¿cachai? Uno también claro, se pone ahí en escena. Siento que nos pusimos muy difíciles en un momento. Sí. Pero bueno, ahora yo quiero pasar a hablar de El Hangar Rojo. ¿Cómo surgió el hacer este personaje? Tus impresiones respecto a la película desde tu vereda como actor. ¿Estás de acuerdo con eso que dice
el general del público que Chile solo hace películas de dictadura. O sea, yo encuentro que pasamos de eso. Este año se estrenaron muchas películas, Matapanqui, La misteriosa mirada del flamenco, entre otras muy, muy impresionantes producciones chilenas que también son colaboración con algún otro país, pero principalmente chilena. Y viene Hangar Rojo a hablar de una historia de dictadura, sí, pero desde otro punto de vista igual, como no desde como la lucha social, sino que como desde la duda, desde el no saber cómo actuar frente a una situación. Tu personaje encarna esa duda, ese ¿qué hago? ¿Mi institución o lo demás? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo sientes tú esta película? ¿Qué podrías decirnos tú sobre esta temática que se está tocando en Hangar Rojo? Yo creo que es una película... a mí me encanta la película. A mí yo soy súper complicado para ver las cosas que hago. Porque en teatro uno está ahí. Sí. Entonces uno puede tener el control, pero cuando uno ve cine no tiene el control. Claro. Tu actuación es una parte de todo un aparataje muy complejo. O sea, una buena actuación en cine depende de uno, pero también depende del montajista, ¿cachai? De que haya dejado esas buenas, las mejores partes, porque tú y no las que lo haces pésimo. Pero esta película, obviando todo eso, como que la veo y encuentro que es una muy, muy buena película. La encuentro un poco como una obra de arte, donde todos... está en blanco y negro también. Sí, la dirección de foto, el director, la dirección de arte, como que conviven muy bien, las actuaciones están muy bien, todo convive, encuentro muy bien para narrar de una nueva manera una época. Creo que en ese sentido lo que tiene muy, muy bueno la película es que es una mirada nunca antes vista de esta época dictadura, y no hablamos la dictadura tampoco como un macro tema, sino que vamos a la microhistoria, ¿cachai? Y la contamos desde el espacio de los violentadores, ¿cachai? Desde esta persona, Jorge Silva, era parte de una maquinaria que en esa época eran los militares, que justamente en esa época se empezó a dividir el mundo militar entre los que eran constitucionalistas y los que querían hacer el golpe de Estado. En ese tiempo todos los milicos no sabían que iba a ser una dictadura, no todos los milicos, pero habían varios milicos que no sabían que esto iba a durar tantos años, ¿cachai? Que iba a ser una dictadura. Muchos de ellos creían que iba a ser un año, ¿cachai? Hasta que se restableciera el orden, etcétera. Entonces, para mí fue muy loco abordar este tema, porque yo vengo de una familia muy de izquierda y el mundo militar está absolutamente vetado en ese espacio, ¿cachai? Como, digo, para mí los milicos era como símbolo del terror, ¿cachai? Como del terror, pues. Entonces me hizo mucho sentido como entrar en este mundo y darme cuenta como los grises de eso, ¿cachai? Me hizo verlo desde otra perspectiva. Yo no sabía tampoco no conocía la historia de Jorge Silva. Acá la historia de los milicos de los militares que fueron torturados y exiliados, se conocen los casos más emblemáticos, el general Bachelet, el papá de nuestra expresidenta, Schneider, Prats. Son los casos emblemáticos que se saben, pero no hay una cantidad impactante de militares que fueron torturados, que fueron exiliados. Y eso está en el libro Disparen a la bandada de Fernando Villagrán, que fue de hecho uno de los dos, una de las personas que estuvieron ahí encerrada, Fernando conoció a Jorge, al capitán Jorge Silva, que fue muy importante para... Qué fuerte. Haberlo salvado. Qué fuerte. Sí, en ese sentido, como ver también esta película te trae una nueva manera de ver esa época. Es bien dinámica la película, además. Ocurre todo entre el día antes, o sea, la noche antes del golpe de Estado y el golpe de Estado y un poquito del día después. En una corta cantidad de tiempo. Sí. Muy intenso. Es muy intensa, sí.
Y para mí fue súper interesante habitar ese mundo, conocer más ese mundo, darme cuenta de las personas. Conocí también, cuando empecé a estudiar, a investigar, me entrevisté con Raúl Vergara, que fue también un capitán que también fue torturado, que también conoció a Jorge Silva, y él era un militar decididamente de izquierda, ¿cachai? Que en esa época la milicia no estaba polarizada, ¿cachai? Claro. No era tan polar, o sea, no estaba tan polarizada como ahora, ¿cachai? Después del golpe de Estado, después de la dictadura, la milicia se fue a la derecha completamente, y creo que volver a entender desde ese lugar, desde ese tiempo, es súper interesante, porque entendemos Chile también, entendemos cómo hemos ido cambiando, ¿cachai? Y es lindo verlo también desde adentro, ver que son decisiones humanas al final, y que todos podríamos estar en esa situación, ¿cachai? Claro. Entonces es una película que es muy pertinente en la actualidad, porque sería muy interesante que la vieran. A mí me encantaría que la vieran militares, ¿cachai? Sería un ejercicio. Sería maravilloso, ¿cachai? Maravilloso. Porque sería hermoso que esta película la pudiera ver la gente que tiene ese poder, ¿cachai? La gente que tiene el poder de apretar el gatillo. Y estamos en una época actualmente donde el fascismo está surgiendo por todos lados, está súper violento todo. Sí. Latinoamérica no parece Latinoamérica. No, y en todos lados, ¿cachai? Como que es heavy, man. Entonces estamos viviendo una época muy violenta, encuentro. Entonces creo que la película se hace cada vez más pertinente, más actual, y a mí me impacta eso. Digo, chucha, que loco, algo que pasó hace tanto tiempo se vuelva tan actual. Entonces cuando tú decías eso de que dice la gente como que todas las películas son de dictadura, yo creo que eso es una narrativa que creó la derecha, weón, hace mucho tiempo, entre los bots y la weá. Y que mira, es lo mismo que con las fake news, empiezan a inventar, porque tú caché que en Chile se hacen pocas películas de dictadura, sí, po. No se hacen tantas. Creo que un 5%. Sí, es muy poco, creo que era menos, era como un 2%, era algo muy, muy poco. Para lo que se debería hablar el tema, ¿cachai? Claro. O sea, si tú hay, no sé, en Alemania, ¿cuántas películas no se hacen de la Segunda Guerra? O en Europa, ¿cachai? De las guerras. Son temas que... O sea, el hecho de que exista Auschwitz para visitar. Exacto, ya. Eso te habla de un país que quiere, que agarra el trauma, que lo analiza, que lo sana o lo trata de sanar, ¿cachai? Lo reflexiona. Y lo reflexiona, lo piensa, ¿cachai? Yo creo que si no pensamos en ese pasado es imposible construirnos como sociedad, ¿cachai? Si no vemos ese trauma. Y es impactante que hasta el día de hoy exista esta mirada como de dar vuelta a la página. Yo creo que es una narrativa, y te lo digo así, aquí y ahora, es una narrativa de la derecha de este país. Es así. Es una narrativa que han querido crear, como ya no hablemos de esto, ¿cachai? Ya vienen las mismas personas a hablar. Si hay gente que todavía no sabe dónde están sus desaparecidos, ¿sabes? Sí, pues. Gente que se ha muerto, que no sabe dónde están que nunca supieron dónde están sus desaparecidos. Por eso, entonces, si uno no sana esas cosas, ¿cómo vaya a seguir adelante, cachai? Entonces se empieza a generar algo muy polarizado. En fin. Sin embargo, pese a todo eso, creo que esta película tiene una mirada nueva, ¿cachai? Y eso sí me parece súper interesante, porque quizás sí las películas de dictadura tienen un margen en general que es bien histórico todo, ¿cachai? Como que se trata de abarcar todo mucho. Esta película trata de abarcar algo muy, muy ínfimo, muy chico, muy acotado, que es la experiencia de muy, muy íntimo y muy fuerte, que es la experiencia de un capitán de la Fuerza Aérea, y que tiene que convertir su lugar donde él hace clases, en el fondo, en un lugar de detención. Y eso es súper radical, ¿cachai? Y es súper humano, es súper chico, es súper... No es una macro historia la de Hangar Rojo, ¿cachai? Es una micro historia, y eso le da una vuelta, ¿cachai? Es una mirada muy nueva de ver cine de dictadura, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Es una nueva forma de ver esa época, y eso es lo que me parece súper bueno. Y es una película además súper rápida, ocurre todo, es bien intensa, ¿cachai? Sí, yo tengo muchas ganas de verla, de verdad. Yo no soy tan versada en cine chileno, pero siento que... Porque igual es súper como fuerte ver la perspectiva del otro lado, donde uno siempre defiende como su vereda, derechos humanos, etcétera, etcétera, pero ver
el otro lado, como al enemigo, entre comillas, en cierta forma, por decirlo así, y decir, chuta, como que... Porque me acordaba mucho de cuando fue el estallido social y hubieron militares, jóvenes militares, que no querían salir a reprimir cuando fue el toque de queda y todo esto. Y como que lo que se dice es que los encerraron, como que no, como que hubo sanciones, ¿cachai? Y es muy fuerte eso porque a pesar de todo, un militar no deja de ser una persona que tiene sus convicciones éticas, políticas, morales, y no muchas veces eso siempre va a ser, no quiero hacer una apología de la milicia ni nada, pero no muchas veces eso va a ser solamente una visión fascista. Claro. Y siento que esta película habla un poco de eso. Claro, habla de ese lado de la milicia que... del lado, entre comillas, no sé cómo decirlo, honorable, ¿cachai? La milicia en esa época, bueno, en Chile digo, en todas las milicias deben funcionar de la misma manera, pero en este país un militar tiene que seguir la Constitución, ¿cierto? Y si el presidente que sale elegido por el pueblo tiene que defenderlo a como de lugar, ¿cachai? Tipo. Lo que hicieron los milicos en el 73 acá no fue constitucional, ¿cachai? Claro. Ilegal, básicamente. Y en ese sentido estaban estas otras personas, estos otros militares que sí eran constitucionalistas, que creían que no tenían que haber un golpe de Estado, y a ellos los borraron, los agarraron, y fueron víctimas por parte de sus propios camaradas. Y eso es lo crudo, eso es lo violento, que ellos también fueron víctimas, ¿cachai? Hay hartos milicos que fueron víctimas dentro de la institución, ¿cachai? Que fueron los que no quisieron ser parte de esta dictadura violenta, del golpe de Estado, o sea, estamos acá al lado. Sí, estamos acá bombardearon la moneda. O sea, imagínate el nivel de violencia, ¿cachai? Sí, o sea, bombardearon el Palacio de Gobierno, pues, bueno. No, es algo muy... Lo que pasó en este país, algo bastante horroroso y bastante fuerte. Pasando a el último tema que quería tocar, es que tú escribiste para El Ciudadano. Sí. Yo me leí una de tus columnas, que es La nobleza de la ficción. Y hay algo que dentro de que aquí saqué la cita para poder... que se llama, que dice, digo político porque entiendo el arte de actuar como una opinión, no solo una demostración de virtuosismo, sino la actuación también como un espacio de reflexión y de entendimiento. Y me hace mucho sentido con lo que estamos hablando ahora. Me gusta mucho también que haces un hincapié en lo ritual dentro de la actuación. Hablas mucho sobre eso. Mantienes como... Porque esto es del 2025, me parece. Sí. Con ritual no me refiero a... no me refiero a andar, bueno, claro, haciendo, no sé, sí. Machitud, así, sí. No prendo incienso, no tengo ese tipo de ritual. Yo creo que hablo más de un ritual interno. Me refiero como entender la actuación como un espacio espiritual también. Claro. ¿Sabes? Como un espacio que me conecta con otras cosas que no... Volvimos a lo metafísico. Con el espacio metafísico, sí. Que no es solo... Que tengo el otro espacio también, lo que hablaba ahí, ¿cachai? Como creo que el arte en general, bueno, y la actuación en particular tiene un espacio súper intelectual, por un lado, pero también muy político también, y con eso ahí me refiero como la opinión que uno tiene, el estar en el contexto en el que uno está, pero también tiene otro espacio que es más intuitivo, que un espacio, y ahí lo conecto también con lo espiritual, que hay algo que uno no tiene el control de todo, y eso se da en general en una relación con un colectivo, se da en una relación cuando uno está en escena con la persona que te toca en escena actuar. Yo creo que ahí
ocurren cosas que uno no tiene el control, ¿cachai? Claro. Aparecen. Cuando tienes relación con el público, ¿cachai? A mí me pasa que entro a las obras de repente y primera función con público y la gente tiene una reacción y yo puedo volver a entender la obra, ¿cachai? Entonces todas esas cosas que ocurren dicen relación con este espacio un poco más ritual que me conecta con un espacio de mí que no es racional, ¿cachai? Claro. A eso me refiero con lo ritual, me refiero más al espacio metafísico, ¿cachai? Claro. Y obviamente tener ese espacio cuidado. Cuando hablo de ritual, que ahí a veces se suele confundir, no me refiero a que el arte de actuar sea algo todo serio y tenemos que entrar a este... No, yo veo mucho eso en la comunicación, en tener un buen clima de trabajo, en tratar de saber cómo está la otra persona, ¿cachai? En comunicarse. Me gustaría preguntar, ya, esto sí es lo último, pero me gustaría preguntar, ¿qué opinas de la figura del actor de método? Quizá es un poco controversial la pregunta. No es controversial, es que acá no podemos, es que mira, acá no existe. ¿No? Acá no se puede, acá es imposible tener ese tipo de actor. Yo sé a lo que te referís, como el método que agarró Lee Strasberg, que es el método agarró a Stanislavski y Lee Strasberg lo pasó y generó el método. Entonces, el actor de método, alguien que entra y no sale nunca, ¿cachai? Pero esos son ejercicios que hacía el actor estudio, ¿cachai? Uh-huh. Y yo creo que se ha ido deformando un poco esa percepción y, por ejemplo, los gringos quizás pueden hacer eso, ¿cachai? Porque ganan millones de dólares. Yo hago la película, entro y después tengo que ir a hacer la obra de teatro, ¿cachai? Claro. Y después tener, no sé, en el caso de algunos colegas tienen que hacer clases, tienen que hacer esto, ¿cachai? Es imposible, o sea, qué ganas de vivir eso. Ahora, qué ganas de vivirlo y en algún momento entrar, pero aún así me parece un poco... Dilo. Mira, me parece bien como un ejercicio, ¿cachai? No sé si como un espacio creativo tan sano, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, esto era un ejercicio que hacían en el Actor Studio, que por ejemplo tú agarrabas el personaje y sacabas el personaje de contexto para poder entenderlo un poco más, ¿cachai? Entonces seguía ahí como en personaje y iba a hacer las compras del día, no sé, iba a una reunión de algo, pero seguía ahí en personaje. Eso es un ejercicio del Actor Studio, es un ejercicio, ¿cachai? Y me parece fantástico, pero mi percepción, y aquí es todo lo que hablo yo con respecto al arte, a la actuación o cómo entiendo el arte, mi perspectiva es que ese personaje fuera de su contexto no tiene ni un puto sentido. El personaje fuera del espacio que es la película o la obra de teatro que lo contiene, que le da un sentido de ser, no tiene sentido. Solo tiene sentido como un ejercicio, ¿cachai? Y si ese ejercicio desestabiliza el espacio colectivo en el que estás trabajando, me parece que hay que erradicarlo, ¿cachai? Si yo por estar tan en mí y en mi personaje y estoy metido, paso a llevar a mis compañeros, o paso a llevar al director, o paso a llevar a la gente de arte, o a la gente que me pone el vestuario, si en algún momento igual tienes que llamar a tu hijo, ¿cachai? Sí, po. Igual tienes que seguir la vida. Me parece súper interesante mantener eso como bien acá, oculto. Yo no digo que uno no pueda hacerlo, pero cuando eso afecta a tu entorno, creo que ahí es donde no estoy de acuerdo, ¿cachai? Y nosotros no tenemos las posibilidades económicas tampoco como actores, porque tenemos que salir de aquí, tenemos que ir a hacer la obra de teatro, la animación de no sé qué, no sé. Hay mucha gente que hace de todo. La actuación de método es un privilegio, entonces. Sí, también, claro, un gustito que sea la gente que supongo que puede hacerlo, no sé. Ahora, yo no... En ese sentido, yo creo que cada método que tenga cada persona es válido, ¿cachai? Yo no critico el método de otra persona hasta que afecte Claro. al otro, ¿cachai? Si es solo eso. Uh-huh. Me encanta. Vive tu... Hay actores, por ejemplo... yo igual he trabajado con actores afuera y tienen mucho a veces esto, ¿cachai? Como onda de no conversar en el camarín, y eso es súper respetable, bueno, yo encuentro súper respetable que un actor o una actriz quiera estar en silencio antes de actuar, ¿cachai? Que no todos tienen la conversación afuera. Nosotros con la gente de acá, mis amigos que hacemos teatro o mis amigas, ¿cachai? Nosotros de repente hacemos escenas en cine, nos toca, hacemos cosas muy violentas, después estamos conversando
pero tenemos esa confianza, ¿cachai? Claro. Pero me ha tocado trabajar con actores o actrices que no conozco tanto y respeto 1000 veces eso, y a veces a mí también me gusta estar en silencio, ¿cachai? Sí. Entonces eso es otra cosa, ¿cachai? Es otra cosa. Si eso es método, que viva el método. Pero que mi rollo es más como cuando el método empieza a afectar al otro, ¿cachai? Como, bueno, como es lo que pasaba con esta película de Jim Carrey cuando hace, no sé si viste ese documental, Jim Carrey cuando hace El hombre en la luna, de Andy Kaufman. Ya. Entonces estaba haciendo broma a toda la gente. Igual la gente en un momento decía, igual es fuerte, ¿cachai? Solo por el hecho de sentirte en el personaje, no sé. Quizá en algún momento voy a desdecir todo lo que dije y voy a disfrutarlo y voy a ser un actor de método, no sé. Eso es lo interesante, perdón, del arte, que va mutando. Hoy día pienso una cosa, mañana quizás pienso otra. Bueno, chiquillos, esta fue la entrevista a Nicolás Zárate. Lamento mucho las preguntas un poco densas, pero quería conocer más allá de la típica pregunta de qué te gusta y todo eso, como tus perspectivas respecto al cine, la actuación, la película. Por favor, vayan a ver Hangar Rojo cuando estrene. Yo voy a estar ahí el primer día. Yo ya se lo dije a todo el mundo, no, yo no te espero, voy a ir a... síganos en nuestras redes sociales, Nerd News y el canal del Ciudadano, donde tenemos una lista interminable de entrevistas y comentarios sobre cine. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Ha sido una conversación súper estimulante. Nos vemos otro día, chiquillos. Besitos.